estos días de Cuaresma, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México ha realizado visitas a mercados públicos y a otros establecimientos en donde se venden pescados y mariscos, esto para garantizar su calidad y frescura. Una crónica. El secretario de Salud de la Ciudad de México, Armando Agüed Ortega, realizó un recorrido por locales del mercado de pescados y mariscos de la Nueva Viga. Esto como parte de la campaña de prevención de enfermedades por el consumo de alimentos en mal estado. Quiero decirles que hemos realizado 182 visitas de fomento sanitario. Hemos visitado 139 locales en donde hemos hecho verificación sanitaria de buenas prácticas de higiene de diversos establecimientos, desde restaurantes, tiendas de autoservicios, la Nueva Viga. En cuanto al aspecto del pescado, el secretario indicó los puntos en los que se debe poner atención a la hora de comprarlo. Se deben revisar los ojos, estos deberán estar abultados, brillantes y saltones. Las agallas deben tener un buen color, tono rosado, la piel brillante. Las agallas que estén oscuras son señal de que el pescado no está fresco. El olor es uno de los síntomas que más pronto nos alerta de su frescura, debe darnos olor a mar. Se debe presionar la carne del pescado con el dedo. Esta tiene que estar firme sin que se hunda a la presión del dedo o que se marque la huella. Las escamas no deben desprenderse con facilidad. Agüed Ortega invitó a la población a consumir productos del mar para mejorar la salud. Pero invitamos a la población a que consuma pescados y mariscos todo el año. ¿Por qué? Porque estamos buscando una alimentación sana, porque la obesidad y el sobrepeso es el principal problema de salud pública que tenemos. El secretario advirtió que consumir pescados y mariscos en mal estado puede poner en riesgo la vida. Con imágenes de Javier Martínez, Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.